Desde el día de ayer en Todo Gol estábamos haciendo un repaso o un análisis más bien dicho con respecto a la definición de crack. ¿Qué es un crack? ¿Qué no lo es? ¿Y dónde está la separación entre un muy buen jugador y un crack? Entendiéndose que crack es alguien que mantiene su rendimiento y su constancia dentro de un equipo de elite, en condiciones de elite, bajo contextos de elite. El día de hoy, en este breve capítulo, te quiero mencionar por qué existen cracks que no lo valen o cuáles son las razones de las que yo creo que existen cracks que no lo valen. Por supuesto, desde ya te animo a que te suscribas, dejes tu like y obviamente tu opinión, tu análisis, tu argumento y lo que quieras comentar acá abajo en la caja de comentarios, por favor. Te quiero entregar tres razones de por qué yo creo que en la industria existen cracks que no lo son, pero son vendidos como tal. Yo creo que son marketing, highlight y por pasión del hincha. Primero que nada, el marketing. Es cierto que hoy en día hay una línea de debate. La línea de debate correspondiente la habíamos colocado. Por supuesto, si tú quieres colocar otra variable, la puedes hacer colocando tu impresión en los comentarios. Pero yo te había comentado sobre el cimiento del contexto, el grado de dificultad, el talento y la constancia. Ese fue mi punto para decirte, mira, los que entran dentro de todo esto se van a llamar cracks. Es decir, un contexto, un grado de dificultad máximo, el talento, obviamente, y la constancia, que quiere decir todas las semanas tratar de demostrar ese mismo concepto. Bajo ese prisma, yo creo que el marketing de la industria del fútbol se encarga de pasar por alto algunas de estas variables para crear muy buenos jugadores y llamarlos crack a partir de nada. Obviamente, los medios de comunicación, sobre todo el periodismo y los medios de prensa escrita, es decir, periódicos y diarios, se preocupan mucho correspondiente a hacer títulos rimbombantes que llamen la atención del público. Por ejemplo, si tenemos un jugador que hace un golazo, le llamamos inmediatamente, ¿qué hiciste? Se sacó un gol de no sé dónde, etcétera. Algo que tal vez, no sé si envuelve todas las variables que te quiero recalcar, pero tal vez podríamos hablarlo con respecto a Fermín. El jugador que marcó un golazo, el jugador del Barcelona, que marcó un golazo contra el Real Madrid. Fermín, es cierto, marcó un golazo. Le marcó un golazo a su clásico rival. La pregunta ¿es Fermín un crack? Ha demostrado talento. Y ha demostrado que en circunstancias apremiantes es capaz de hacer ese tipo de jugadas. Pero yo creo que no cumple, pero está claro, más bien dicho, que no cumple con las otras dos variables, que es el contexto. Una cosa es un amistoso y otra cosa es un clásico de liga y otra cosa es un partido de Champions en eliminatorias. Y lo otro es la constancia. Es el primer gol que vemos de Fermín. No sabemos más su rendimiento. Llamarlo crack para mí me parecería excesivo. Otra cosa es si logra mantener ese nivel. Me pasó también con Ansu Fati. Más allá de que hoy en día Ansu Fati claramente es fácil pegarle en el suelo, el jugador ha tenido muchas desgracias debido a su lesión, sus operaciones, etcétera. Pero con Ansu Fati pasaba también que por una cuestión de esperanza, de agarrarse a algo, y marketingeramente también se le estaba nombrando como el propio sucesor de Messi. De hecho, se le entregó la 10. Así que a partir de ahí, la industria, como medio de comunicación, necesita crear jugadores rimbombantes y que resuenen mucho, no solamente para el resto de los equipos, sino para la masa, es decir, para los hinchas. Después tenemos otra variable que te quiero agregar, que es el highlight. O sea, hay jugadores que no tienen una constancia, que tienen un gran talento, sin lugar a dudas, pero que no son capaces de demostrar y plasmar ese talento en todos los partidos o en la gran mayoría de los partidos o en las situaciones donde se espera que ellos aparezcan. Sin embargo, tú entras a YouTube, buscas el highlight del jugador, buscas las mejores jugadas y te vuelves loco. Ahora, ¿ese highlight fue mentira? No, esas jugadas pasaron y es parte de la realidad del jugador. Otra cosa es que el jugador no puede replicar eso constantemente. Pero claro, los supergolazos están ahí. Las jugadas maestras están ahí. Eso es parte de la realidad. Pero se cae en la última variable, la constancia. Ese golazo, ¿cuántas veces lo pudiste hacer en tu carrera? Esa bicicleta donde pasaste a tres, ¿cuántas veces lo pudiste hacer en tu carrera? Ese pica al espacio, ¿cuántas veces lo pudiste hacer en tu carrera? ¿Y bajo qué contexto? Obviamente, los highlights son muy entretenidos, nos divierten,
nos volvemos locos con jugadores, sobre todo con los más jóvenes, cuando vemos que una promesa va haciendo, le vamos sacando sus mejores virtudes. Lo pasa con cualquier jugador, sobre todo cuando llega a un equipo grande y es contratado desde muy joven. La verdad es que todos queremos que le vaya lo mejor posible, obviamente si eres hincha de ese club, y que deseamos lo mejor para él. Pero también está claro de que dejarse llevar por simplemente las mejores jugadas no corresponde a un bagaje total del análisis que debe hacer por lo menos un club a la hora de querer fichar a un jugador. Y por último, el hincha, la masa social del fútbol, la sociedad del fútbol. Yo creo, y es mi opinión, por favor te pido que dejes tu opinión también en los comentarios. El hincha necesita un crack, necesita creer. ¿Sabías tú que los gladiadores más importantes de la historia, muchos creen de que tuvieron muchas batallas, decenas de batallas constantemente y todas las semanas se enfrascaban en una pelea contra otro gladiador, contra un animal salvaje y eso volvía loco a la gente? No, de hecho, los gladiadores más importantes de la historia no pelearon más de 3 veces o de 5 veces en toda su historia. Entonces, el fútbol te permite que ese gladiador o ese ídolo aparezca todas las semanas. Y si aparece todas las semanas, va haciéndose un bagaje y va acuñándose cada vez más en el inconsciente colectivo de los hinchas. A partir de ahí, el hincha empieza a creer y a partir del creer se crea la imagen del crack. Y es entonces donde se aprovechan, o no sé si se aprovechan, pero sí lo utilizan los medios sociales. Por ejemplo, si hace 15 años habláramos de Iron Man, ¿la masa social mundial conocía a Iron Man? Claramente no. Pero hoy en día, ¿por qué el superhéroe ha trascendido tanto? Porque ha habido un entorno muy cautivante, correspondiente a las películas de los Avengers, ha habido un actor de categoría para hacer ese papel, y una muy buena actuación, por supuesto, siempre necesitas calidad para poder hacer ese tipo de resultados. Hay un extraordinario relato y una extraordinaria historia. Si no, pregúntale a todos los que organizan las Comic Con, la Junta de los Avengers, las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso súmale los medios sociales. Dime cuántos youtubers venden o cuántos youtubers viven de hablar de los tips, de las preguntas, de los cómics, del contestando preguntas, etcétera, etcétera, con respecto a los superhéroes, en este caso Iron Man. Hace 10 años o hace 15 años, ¿sabías tú lo que era el Mark 50? Hoy en día tenemos claro que es una de las armaduras de Iron Man, pero te vas fijando cómo ese relato, esa historia, que está muy bien contada y está muy bien hecha por lo demás, va penetrando el inconsciente colectivo de la gente. Algo parecido sucede en el mundo del fútbol. Tú necesitas tener un crack como idea, necesitas tener un crack como fundamento. Y si cuando no lo tienes, debido a la calidad y constancia o por las razones que repasamos anteriormente, tienes que inventártelo. Puede pasar generalmente con un jugador joven. Pasó con Vinicius. Vinicius hoy en día para mí ya es un crack consolidado. Hizo goles importantes, tiene la constancia. Y las 3 variables que sobre estábamos conversando este tema o debatiéndolo, yo creo que Vinicius ya las tiene. Pero al principio, cuando veíamos un Vinicius que tenía talento, pero no constancia, y tampoco aparecía en las decisiones importantes, de hecho perdía muchos goles, aún así el madridismo quería creer. Porque era un jugador joven, porque se había ido Cristiano, porque comenzaba un nuevo ciclo, etcétera, etcétera. Al final, ¿cracks existen? Por supuesto que sí. ¿Los cracks se inventan? También. Por favor, no olvides suscribirte, dejar tu like, déjame tu impresión y tu opinión en los comentarios y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.